Hola, estás en el canal de Guadalupe Osorio. El día de hoy vamos a tratar de explicar lo que son los sistemas de base de datos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Guadalupe Osorio, donde vamos a poner temas sobre matemáticas y programación. También te invito a que te suscribas a nuestro Facebook Aprende en casa matemáticas y programación. Ahí además damos algunas informaciones sobre robótica, astrofísica y pues muchas cosas de ingeniería que sorprenden ahora en estos tiempos. Bueno, pues comencemos. Como les estaba diciendo, vamos a empezar a hablar sobre lo que son las bases de datos. Vamos a poner la presentación para que empecemos a platicar sobre ellas. Muy bien, pues empecemos a hablar sobre lo que son los sistemas de base de datos. ¿Qué es un sistema de base de datos? En este caso, es un conjunto organizado de información que es almacenada y en este caso lo tenemos ya sea en un disco duro o ya sea en una cuestión de un servidor. Se accede a él por un sistema de gestión de datos. En este caso, es un sistema especializado para poder ingresar y poder manipular dicha información. Organización de estas bases de datos está basada en tablas. Por ejemplo, cada información puede ser la cuestión de la tabla clientes, tabla digamos, departamentos, etcétera, ¿no? Entonces se organiza en tablas. Em, Se ocupa en aplicaciones empresariales, científicas, de entretenimiento y muchas otras más. También en cierto momento podemos encontrar diferentes formas de trabajar las bases de datos. En este caso vamos a encontrar las primeras que son las bases de datos relacionales, después las bases de datos distribuidas, las no SQL, las orientadas a objeto y las bases de datos gráficas. Empecemos a hablar un poco sobre las primeras, que son las bases de datos referenciales. A estas bases de datos se basan en el modelo entidad-relación. Eh, este modelo, como lo podemos ver, directamente se va relacionando cada una de las tablas. Acá tenemos la tabla clientes, la tabla facturas, la tabla ventas, la tabla productos, categorías y proveedores. Y podemos ver que se relaciona directamente por la cuestión de claves. Por ejemplo, la tabla clientes con la tabla factura directamente se relaciona uno a uno, de acuerdo, en este caso, o uno a muchas, porque por ejemplo el cliente puede tener muchas facturas, de acuerdo a una clave, que en este caso, o un atributo, que en este caso es el ID del cliente. Si nosotros vemos en nuestra tabla, nosotros vamos a poder observar que en la tabla clientes está el ID cliente y en la tabla factura también tiene, en este caso, ese ID cliente. Ahora, si vemos la tabla facturas con la tabla ventas, esas se relacionan en este caso, por el campo ID factura y en el campo, en este caso, en la tabla ventas, también tiene el ID facturas. En este caso, la información, como lo estamos viendo, se organiza en tablas y en este caso, esas tablas van a tener filas y columnas. La cuestión de las filas y las columnas, lo que nos van a hacer, en este caso, va a referenciarse
A las filas van a ser los registros y las columnas van a ser los campos. Las tablas en cierto momento están relacionadas entre sí mediante claves primarias y claves foráneas. Tenemos que ver en este caso ese tipo de relación. Acá tenemos un ejemplo de cómo tenemos otra tabla. Por ejemplo, acá tenemos el ID, la tabla alumnos, la tabla inscripción, la tabla asignatura y la tabla profesor. Ahora vamos con las tablas, en este caso, las tablas distribuidas. Eh, las tablas distribuidas, las bases de datos distribuidas, son las que se almacenan en múltiples interconexiones en una red de computadoras. Cada nodo actúa como, como un servidor de la base de datos y puede ser accedido por otro nodo para realizar operaciones de lectura y escritura en los datos. Acá lo podemos ver, tenemos diferentes computadoras y en este caso, cada computadora viene siendo una cuestión de un nodo. Ok. Sus características y beneficios son los siguientes en las tablas de datos distribuidas. Eh, la- en este caso, la distribución de datos, como dijimos anteriormente, los datos se pueden distribuir en múltiples nodos para mejorar la disponibilidad, la escalabilidad y el rendimiento de la base de datos. También existe una independencia de los datos. Se puede distribuir el software subyacente, lo que permite a los usuarios acceder a los datos y sin preocuparse de los detalles de implementación. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo accedo a una máquina Mac por la cuestión de ¿cómo se llama? En este caso, por una base de datos distribuida, aunque yo tenga una máquina en Linux o, por ejemplo, en Windows, ¿no? En este caso. Entonces, no tengo ningún problema de ver los detalles de implementación por la cuestión de la configuración de las máquinas. Ahora, existe una transparencia de la cuestión de la ubicación. ¿Por qué? Porque en este caso, cada nodo va a tener directamente su dirección. También hay una cuestión de tolerancia de fallos. Esto significa que los sistemas distribuidos pueden proporcionar en cierto momento alta disponibilidad y tolerancia a los fallos, ya que los datos se pueden reaplicar y redistribuir en múltiples nodos, lo que mejora en este caso la cuestión de el rendimiento. También en cierto momento son altamente escalables, ya que se puede escalar añadiendo nuevos nodos a la red. O sea que si en este caso falta más espacio, podemos meter muchos nodos más. Pues continuando. Ahora que tenemos una referencia de los bases de datos, en este caso vamos a empezar a trabajar con lo que se refiere a que los sistemas de base de datos pueden trabajar en cierto momento en diferentes plataformas. Bueno, como les decía, en este caso, aquí vamos a empezar a trabajar con la gestión de base de datos y para ello en nuestro curso, aquí en este curso, vamos a empezar a trabajar con SQLite. Bueno, ya que en este caso, este manejador de base de datos tiene ciertos beneficios y características que nos van a ayudar. En primer lugar,
El SQLite es compacto, eficiente y rápido y es fácil de usar. Además, trabaja en este caso en SHAM, aunque no está incluido en la instalación del mismo SHAM, pero lo podríamos instalar, ¿no? O se podría habilitar. En este caso se descarga la biblioteca de SQLite de su página oficial y en este caso podríamos trabajarlo. Bueno, pero como aquí en este caso tenemos que estar aprendiendo sobre la cuestión de las bases de datos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar directamente de la plataforma en línea. Ahora, ¿qué es lo que tiene SQLite? Es que, por ejemplo, puede trabajar en Firefox, puede trabajar también en Opera, puede trabajar directamente en Chrome, también en Skype, para Android y para iOS. Y en cierto momento también se puede implementar en código en Python, en Java, en C Sharp, en C++, en Delphi y en lo que nosotros vamos a estar trabajando, que es PHP. Bueno, ya que dijimos en este caso estas referencias, empezaremos a trabajar con con nuestra plataforma, que es el Replit, que en este caso yo lo tengo cargado en mi computadora, pero lo podríamos trabajar directamente en línea. Existe la cuestión de esa facilidad. Ahora, en este caso vamos a cambiar de pantalla para que podamos empezar a verlo. Permítanme, vamos a cambiar de pantalla. Muy bien. Directamente, es nuestra plataforma Replit, donde vamos a estar trabajando y vamos a estar utilizándola para que nosotros podamos realizar nuestros diferentes programas. Muy bien. Aquí, en este caso, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Y si nosotros vemos, a ver, se perdió la conexión, permítame. Si nosotros vemos, ya es que se había perdido la conexión con la otra computadora, perdón. Si nosotros vemos directamente, vamos a tener diferentes lenguajes que vamos a poder estar trabajando directamente en desde nuestros proyectos. Aquí ahorita lo que vamos a estar trabajando es con MySQL para que pueda cargarse. Ok. El hecho es de que, por ejemplo, Replit no tiene en este caso la cuestión de MySQL, porque MySQL ya sabemos que sí es un sistema de base de datos, es un software libre, pero por cuestiones aún así de derecho de autor no lo maneja. Pero sí maneja lo que es el SQLite.
que en este caso es el que vamos a estar trabajando para hacer nuestras bases de datos. Y posteriormente, esas bases de datos vamos a enseñarlos en este curso a utilizarlas para que queden directamente en nuestros proyectos de PHP. Bueno, pero primero vamos a enseñar cómo quedaría primero y cómo crear las bases de datos. Entonces le damos clic en crear el proyecto. Ok, al crear el proyecto, en este caso nos crea una pequeña base de datos que se llama main y nos lo pone con extensión .sql y nos da la primera sentencia, que es la sentencia hello. Esta sentencia, el select, sirve para mostrar directamente ya sea textos o ya sea tablas. Por ejemplo, acá le vamos a dar clic para correr y entonces al correr nuestro proyecto nos aparece la palabra hello. Acá lo podemos ver. Nos aparece la palabra hello. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver el primer comando. Bueno, este es el primer comando, pero para la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es crear una tabla, porque nuestra base de datos ya está creada como main.sql. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es crear la cuestión de las tablas. Como les estábamos diciendo, las tablas son estructuras de datos que se organizan en columnas y filas y cada tabla tiene que estar definida con un nombre, ya que la va a identificar entre varias tablas. Entonces, en este caso, le ponemos con la palabra reservada create, vamos a crear una tabla. Después de create ponemos table, que es el objeto que vamos a crear, y el nombre que se va a estar, que debe ser único para cada tabla. Aquí en este caso le estoy poniendo el nombre de usuario. Ahora, después de que abrimos, en este caso, el nombre del usuario, necesitamos crear las columnas, a lo que realmente se llaman campos. Entonces, en este caso, los campos que va a contener esta tabla son los siguientes. Vamos a poner el campo nombre y le tenemos que especificar el tipo, que en este caso va a ser de tipo text. Le ponemos coma y después ponemos en cierto momento el otro campo que va a ser clave. Y también va a ser de tipo text en ese momento. Ya que terminamos de crear nuestra tabla, todas las instrucciones, en este caso, de SQL, tienen que terminar directamente con punto y coma para que se pueda trabajar. Bueno, en este caso, cuando se crea la tabla, debemos indicar, como les estaba diciendo, su nombre, definir sus campos con su tipo de datos. Aquí en este caso, nuestro ejercicio, como también ya lo había hecho la referencia, tiene dos campos. Los registros, en este caso, van a ser una colección de la información que se va a ir almacenando de fila en fila en la cuestión de las tablas. Muy bien. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es directamente correr nuestro ejemplo para que podamos ver qué es lo que se realiza. Por ejemplo, acá directamente no nos da ningún error, solamente
se realizó la acción y no hubo ningún error. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos ver directamente nuestra tabla. Entonces, acá para que nosotros podamos ver nuestra tabla, vamos a utilizar otro comando que en este caso ya habíamos visto que el select nos deja ver ya sea una cuestión de una impresión de texto o también nos deja ver la información que nosotros tenemos. En este caso voy a poner select asterisco from y el nombre de nuestra tabla. Pero es con mayúscula, perdón. Punto y coma. Y corremos nuestra tabla. Como no tiene información, no nos da ahorita ningún dato. ¿Por qué? Porque en este caso lo que acabo de escribir es una sentencia donde va a desglosar todos los registros que tenga la tabla usuarios. En este caso, este asterisco que ahorita estamos viendo nos sirve para que nos presente todos los registros con las tablas, en este caso de la tabla que se está mencionando. Otro de los comandos que vamos a ver es en este caso el comando drop table. En este caso, el comando drop table lo que nos va a hacer es, nos va a permitir eliminar una tabla. En este caso, tenemos que poner el drop table y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es usuario. Y le ponemos punto y coma y corro mi tabla. Directamente borraría la cuestión de la tabla. Muy bien, ahora voy a volver a correr todo, nada más que voy a borrar el drop para que no estemos haciendo más líneas. Entonces aquí ya corro y ahora lo que vamos a hacer es para que vamos a insertar una cuestión de un registro. En este caso, un registro es una fila de la tabla que va a contener los datos por cada columna que tenga nuestra tabla. Por ejemplo, en este caso va a contener los datos de nombre y clave, ya sea en este caso por fila, dependiendo de los usuarios que nosotros tengamos. Al ingresar los datos de cada registro, se debe tener en cuenta la cantidad y el orden de los campos que se están manejando. Por ejemplo, en este caso, para poder insertar los datos, yo voy a utilizar directamente mi instrucción insert. En este caso, insert nos va a servir para insertar los datos. Tengo que ponerle también into, que quiere decir dentro de, y ahora en este caso vamos a poner la tabla donde vamos a insertar la información. Entonces, inserta dentro de usuario. Vamos a abrir en este caso paréntesis y le vamos a decir cómo están los datos. Por ejemplo, aquí voy a tener nombre, después voy a poner una coma y el siguiente campo que es clave. A ver si no nos da problemas porque clave arriba lo puse con minúscula y acá lo estoy poniendo con mayúscula. Esperemos que no nos dé problemas. Vamos a ver. Después, para que podamos meter la cuestión de los valores, voy a poner value y entre paréntesis los valores que vamos a estar trabajando. Ok. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es poner valores. Voy a poner el valor de el nombre, vamos a poner Luis.
Después ponemos, en este caso, coma, y la cuestión de la clave le vamos a poner en Luis 66 y le vamos a poner un arroba. Bueno, estamos creando una clave. Ahora, si ustedes se fijan directamente, los caracteres o la cuestión de texto va a tener que estar encerrada entre apóstrofes simples para que en este caso, por ejemplo, se distinga que es una cuestión de carácter. Cuando son numéricos, podemos quitar en este caso las comillas simples para que las detecte como tipo de numérico. Pero como nosotros estamos declarando nuestros datos como tipo text, necesitamos crear directamente, en este caso, poner la cuestión de las comillas para que los detecte como tipo texto. Muy bien, terminamos con punto y coma, y ahora en este momento lo que vamos a hacer es correr nuestro código. Tuve un error en donde me equivoqué. Evalúe. Es por la cuestión de la clave. A ver, vamos a ver. Ah, me faltó ponerle una S, es valúes. Bueno, acá ahorita esto nos sirve para que nosotros podamos ver cuando cometemos algún error directamente, en este caso, nuestro, bueno, nuestra plataforma nos ayuda a que pongamos, por ejemplo, en cierto momento la cuestión de los errores y nos dice el error donde se encuentra. Por ejemplo, acá me dice error here en la cuestión de evalúe. ¿Y por qué? Porque aquí me comí una S, es valúes para que en este caso se pueda correr. Uy, perdón, se me anda cayendo el micrófono. Permítame tantito. Muy bien. A ver, veamos. Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, correr nuestro programa. Y entonces directamente, si ustedes ven, ya no nos da ningún error. Ahora, volvemos a copiar el select usuario. Ahora sí que ya tenemos datos. Al principio no nos daba nada. Copiamos. Vamos a ponerle copy. Le doy enter acá y después le doy, en este caso, pegar. Muy bien. Y volvemos a correrlo. Si ustedes ven, ahora sí ya me da acá, en este caso, la cuestión de la información. Me está diciendo Luis, nos pone en este caso un carácter especial para distinguir las columnas, en este caso la cuestión de los campos, y después nos pone la cuestión de la clave. Así podríamos insertar más datos en esa cuestión de ese momento. Por ejemplo, voy a copiar en este caso este insert para no estar perdiendo el tiempo escribiendo, copio, pero ahora le voy a cambiar el nombre, voy a poner, por ejemplo, María, y en este caso vamos a poner María 71 arroba
y volvemos a correr nuestro dato. Después copiamos aquí, en este caso, este select, lo ponemos en la parte de abajo para ver la cuestión del resultado y le damos room. Entonces, el primero, este primer Luis que tenemos acá, es de la primera, en este caso de primer select, que se encuentra en la línea 7. Después, en este caso, el segundo, donde tenemos a Luis, María y todo eso, viene siendo el select asterisco from usuario de la línea 9. A ver, vamos a ver. Ya me perdí. Acá estoy. Perdón, es que me había perdido en mis pantallas. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, insert va a servir para que nosotros podamos tener, insertar nuestros datos en la cuestión de nuestras tablas. Y el select va a servir para que nosotros podamos visualizar la información que se está manejando en dichas tablas. Bueno, en cierto momento, el select no solamente sirve para que nosotros podamos visualizar cuestiones de tablas o mandar mensajes. También podríamos en cierto momento utilizarlo para visualizar, digamos, operaciones matemáticas. Por ejemplo, voy a poner aquí, en este caso, una cuestión de select. Y voy a hacer diferentes operaciones, por ejemplo, 1 más 1. Acuérdense que todas las sentencias que escribamos en SQL tienen que terminar en punto y coma. Por ejemplo, en este caso, y si ven, aquí ya tenemos acá lo que es el resultado de nuestra operación. Acá me está dando una cuestión de 2. Ah, no se está viendo el programa. Permítame tantito, no se está viendo. Ahí está. Perdón, es que como me había perdido, se había congelado la pantalla, pero ya lo tenemos. ¿Qué es lo que hice? Aquí en este caso puse el select y puse una cuestión de operación 1 más 1 y nos dio como resultado aquí en este caso el 2. Vamos a ver otra operación. Por ejemplo, vamos a ver la operación de, voy a poner, este select puede tener las diferentes operaciones. Por ejemplo, podemos poner 10 entre 5, le pongo una coma, me voy a bajar y aquí voy a poner, por ejemplo, 2 por 4 y punto y coma. Esta coma lo que va a hacer es dividir las dos operaciones. Primero va a realizar la de 10 entre 5 y luego va a realizar la de 2 por 4. Vamos a correr y ahí nos da la información. 10 entre 5 pues es 2 y 2 por 4 en ese momento es 8. La sintaxis en cierto momento de nuestra, de nuestro select, voy a poner aquí en este caso nuestra sintaxis, puede ser de diferentes formas, ¿sí? En este caso, la sintaxis
A ver, vamos a poner un comentario. Ah, ya, sí. Esta diagonal asterisco es para poder poner comentarios y vamos a poner cuestiones de comentarios multilíneas. Entonces, en ese momento pongo una cuestión de un comentario multilínea. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los comentarios no afectan a a nuestro programa. ¿Por qué? Porque no voy a poner la sintaxis, quiero que vean la cuestión de la sintaxis. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner select, de cómo podemos tener el select en este caso. Por ejemplo, aquí vamos a poner select, distinct, y en este caso la lista de columnas que se van a trabajar. Después, otra de las cosas que tiene es from, y aquí viene siendo de las tablas, lista de tablas, lista guión bajo tablas, de dónde se va a sacar la información. Después tenemos también el join, que lo vamos a ir viendo poco a poco, todo esto, para que quede bien explicado. Ahorita es solamente una introducción, pero vamos a hacer referencia a lo que es lo que es la sintaxis propia de el select. En este caso, una cuestión de una condición y una cuestión de condición y una cuestión de unión. Ahí se va a utilizar. Luego, where, vamos a poner en este caso la sentencia where, también el select tiene. Y aquí lo que vamos a utilizar es una cuestión de filtro de las filas que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, busca los nombres donde los nombres sean, hacer un filtro, donde los nombres sean Lupita. Y entonces nada más nos va a dar aquellos filas donde los nombres sean, coincidan con Lupita. También vamos a tener una cuestión de que el select se puede ordenar. Y entonces tenemos la cláusula order by para la cuestión del ordenamiento de acuerdo a la columna como queremos. Por ejemplo, si queremos una cuestión de una lista de alumnos, en cierto momento, por ejemplo, la cuestión de la lista de alumnos, tendríamos que establecer a lo mejor un orden por apellidos, empezando por la A, o viceversa, empezando por la Z, hasta la etcétera, ¿no? Entonces aquí pondríamos el orden que queremos que se presente en la cuestión de la columna. Después, en este caso, por ejemplo, podemos limitar que nos vaya presentando de 5 en 5 o que presente diferentes condiciones. Tendríamos una cuestión de limit, una cuestión de un count, dependiendo de eso, y una cuestión de un offset. Permítame, ya se me terminó el tiempo de, vamos a continuar compartiendo. Ya. En ese sentido, lo que vamos a hacer también, podemos agruparlos dependiendo. Vamos a poner un group by y que se agrupe por la cuestión de columnas. Y por último, en este caso tendríamos un having y aquí sería el grupo pero filtrado. Ahí puse grep, es group, filter.
Entonces es una cuestión de grupo filtrado. Esto sería directamente la sintaxis que vamos a ir haciendo poco a poco. Ahorita no vamos a explicar todo, pero sería una de la cuestión de la sintaxis que estaríamos creando. Bueno, hasta aquí, bueno, hemos dado una cuestión de una pequeña introducción, hemos visto cómo crear una base de datos, cómo insertar información a nuestra base de datos en forma simple y cómo podemos utilizar la cuestión del select. Es un video pequeño porque empezamos a ver, digamos, esta herramienta de SQLite y empezamos a trabajar la cuestión de los select en una forma sencilla. En videos posteriores vamos a ir viendo cada una de las, vamos a hacer un video completo con la cuestión de insertar información y directamente con todos y cada uno de los select vamos a ir enseñando y diciendo a qué se refiere cada una de las sentencias que ahorita acabamos de poner en forma de comentario para que le vayamos entendiendo y utilizando. Bueno, hasta acá vamos a dejar el video que en cierto momento fue una cuestión de una introducción a lo que es SQL, que es lo que vamos a trabajar, y lo que es una cuestión de base de datos. Un poco de teoría y un poco de práctica. Bueno, no me despido, ya saben, suscríbanse al canal, acuérdense de darle like al video para que podamos poder seguir haciendo más contenidos como este. Y espero que tengan una bonita, un bonito fin de semana y un bonito día, una bonita noche o una bonita tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego.